Buenos días, hoy al canal Diana Cuervo PhD tenemos tres invitadas que son tres referentes a nivel nacional, tres mujeres brillantes a las cuales admiro y por lo cual las quise invitar hoy al canal. Vamos a hablar de un tema muy importante que es prevención y manejo de la discapacidad para trabajar, que quiere decir cómo hacer para que la gente retorne y se mantenga en su trabajo. Le damos la bienvenida a la doctora Diana Cárdenas. Ella es ex viceministra de Salud, es directora del ADRES, o sea, el ADRES es el instituto, la figura en la seguridad social que maneja todo el dinero de la seguridad social. Bienvenida, doctora Diana. Gracias, Diana, por la invitación. Un saludo a mis colegas de panel. La doctora Marisol Moreno. Ella es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y maneja el grupo de discapacidad, políticas y justicia social. Bienvenida, doctora Marisol Moreno. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación y también por permitirnos compartir con las colegas esta conversación que estoy segura va a ser muy productiva. Gracias. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a la doctora Juliana Morat. Ella es profesora investigadora de la Universidad Javeriana y dirige el grupo de investigación y semillero de la Javeriana, Derecho Laboral y Seguridad Social. Bienvenida, doctora Juliana Morat. Muchas gracias a ti y a las invitadas. Creo que es un honor estar acá con ustedes y obviamente va a ser un espacio en donde voy también a aprender y celebro también esta apuesta por la interdisciplinariedad que es tan importante en la seguridad social. Gracias. Entonces quisiera empezar voy a empezar al revés, con Marisol. La pregunta es, en tu visión, en todo lo que tú has estudiado, ¿cómo crees tú que podría ser el país para lograr que la gente se reincorpore y se mantenga en el trabajo a pesar de tener un accidente o una enfermedad y que no tengamos ese problema de gente con 10 años, 15 años de incapacidad laboral temporal? ¿Cuál sería como tu apuesta desde tu posición, Marisol? Bueno, Diana, creo que esa pregunta es una pregunta central y me gusta que la ubiques en país, porque yo creo que la respuesta tiene que ser una respuesta de sociedad, una respuesta colectiva, digamos desde la salud pública y desde los determinantes sociales. Entendemos que el tema trabajo no es solo un tema de ingresos, no solo es un tema de una relación contractual, sino que es un tema de una contribución que hace cada ciudadano y cada miembro de una sociedad y en tanto tal debe ser acogida por todos y entendida como un proceso, digamos, de un gran sistema. En ese sentido, siento que se podrían hacer varios análisis, digamos, a nivel de todo el sistema de salud pública, ver cómo hay esas interacciones tan importantes entre salud, trabajo, bienestar, consolidación familiar, ingresos, etcétera, pero también ver cómo las organizaciones, llámense empresas o instituciones, tienen también que tener una mirada muy integral. No es solo una relación individual de un empleado que sufre un accidente de trabajo, que por una situación no puede seguir laborando, sino es cómo se entiende con la contribución que esa organización social hace a la sociedad y las implicaciones y los efectos colaterales de que trabaje o no trabaje, se emplee o no se emplee, esté bien o no esté bien. En ese sentido, el abordaje del campo de estudios de la prevención y el manejo de la discapacidad para trabajar nos da una mirada muy, muy alentadora en el sentido de que no es un tema solo laboral y estrictamente del sistema de riesgos laborales, sino que hay unas comunicaciones, interacciones, conexiones con salud, con todo el tema recreativo, con todo el tema también de proyecto de vida de las personas, de manera que cuando surge una situación donde un empleado tiene esta condición y no puede seguir trabajando, no es solo entonces una respuesta de salud la que debemos encontrar, sino que hay múltiples dimensiones que se ven afectadas, pero también múltiples dimensiones que vienen a formar parte de la respuesta integral. Por ejemplo, las organizaciones tienen muchas posibilidades de preguntarse el talento de esta persona que de pronto ve afectado su funcionamiento porque estaba realizando un trabajo mecánico con las manos, por ejemplo, y ya no lo puede hacer.
pero una empresa necesita mucho capital humano. No todo se centra solamente en un funcionamiento específico. Entonces, esa mirada colectiva y en ese sentido, pues el aporte desde salud pública es muy interesante porque cuando le pasa algo a un miembro de una comunidad, leamos en este sentido una empresa, un puesto de trabajo, no es solo una mirada individual, sino es el colectivo el que podría decir, pero fulanito tiene fortalezas en esto, pero yo lo he visto desempeñarse en este otro aspecto, desde la mirada, digamos, de la empresa. Desde la mirada de los individuos, tenemos que tener muy en cuenta cómo es posible desarrollar otros talentos, otras habilidades y otras capacidades. La vida no se acaba cuando viene un deterioro en un funcionamiento, la vida sigue. Y siempre esos son retos que se pueden convertir en oportunidades para descubrir otras posibilidades. Por eso la invitación, digamos, desde la prevención y el manejo de la discapacidad para trabajar es a esa reconversión, ese regreso al trabajo desde una mirada más colectiva, o sea, cómo podemos contribuir a que esa persona desarrolle una función que no estaba desarrollando antes o de pronto abrir la función en la que sabemos que esa persona es fuerte. Dejaría ahí con estos primeros comentarios mirando efectivamente que la rehabilitación cumple un rol fundamental, o sea, la rehabilitación y por eso el sistema de salud es tan importante en el diálogo que tiene con el sistema, digamos, laboral, porque la rehabilitación no solo la funcional, sino también la integral, ¿cierto? La que permite la reconversión de ese trabajo, es el resultado de muchos esfuerzos, incluso la familia que tiene un rol fundamental en ayudar a este trabajador a replantear y a reconstruir su proyecto de vida posterior a la afectación o a la condición que lo deja con, digamos, con otro panorama frente a la vida. Desde la salud pública serían esos algunos de los elementos que creo que podríamos compartir con tu audiencia, Diana, pero por supuesto son muchas las aristas que le salen a este tema y en últimas, y quisiera cerrar con esto, es un cambio de mentalidad, ¿no? Yo creo que la sociedad colombiana y muchas sociedades, por supuesto, la pregunta es, ¿qué significa el trabajo en la sociedad? O sea, ¿qué significa ocuparse? Y no es solo un tema de relación contractual, ni es solo un tema de vinculación laboral, es un tema que le da sentido a la vida. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo en otras sociedades la dignificación, la dignidad humana se da muy por la posibilidad de que cada sujeto, cada persona, cada ciudadano, cada miembro de una sociedad se sienta útil y pueda hacer una contribución genuina. Entonces, de lo que estamos hablando es de un tema muy importante y es el sentido de la participación social y cómo los individuos forman parte y se sienten acogidos. Sin lugar a dudas, el trabajo es un elemento que dignifica al sujeto, a la familia, al entorno, y las empresas, el Estado, el sistema de riesgos laborales, el sistema de salud desde una perspectiva de determinantes sociales nos ayudan a comprender esta dinámica que es compleja, pero a la vez tengo una visión muy alentadora porque por eso está el manejo, ¿no? Y la prevención, porque se pueden lograr muchas intervenciones siempre y cuando todos trabajemos juntos. Gracias, querida Marisol. Ahora entonces queremos escuchar a Juliana. Quiero acá a la audiencia decirles que hay muchos abogados dentro del público suscriptor al canal, por eso quisimos escuchar la visión jurídica, además filósofa de Juliana. Bienvenida, Juli. Muchas gracias. Bueno, son varios temas que me gustaría abordar a propósito de la pregunta que nos haces. El primero de ellos, y quisiera llamar como la atención, que es un aspecto que se ve mucho desde el punto de vista jurídico y se analiza mucho, y que corresponde obviamente en gran parte al mundo jurídico hablarlo, analizarlo y por supuesto criticarlo, y es la posición o la línea jurisprudencial que se ha creado en torno a la pérdida de capacidad laboral y lo que nosotros conocemos como los fueros de estabilidad. Claro, uno desde una visión lejana y de pronto a veces superficial, uno dice un fuero es muy interesante, un fuero tiene un componente, una inclinación de derechos, de protección frente a los más vulnerables, todo suena perfecto.
pero parece que el efecto que se ha generado con estos fueros ha sido muy perjudicial incluso para quienes hemos querido proteger. Entonces, el fuero, uno podría decir, esta figura de estabilidad frente a quien tiene cierta condición de salud que digamos, la vemos negativa dentro del trabajo, ya ahorita entro a hablar sobre ese punto, lo que ha generado más bien es que se busque, que hayan incentivos a forarse, y además a eso sumemos lo que nosotros somos un país con una alta tasa de informalidad, una baja capacidad de absorber toda la mano de obra en un empleo formal, digamos nuestros países latinoamericanos se caracterizan por eso, y entonces es muy lógico que los trabajadores, es totalmente entendible que nuestros trabajadores traten de amarrarse a los puestos de trabajo que les dan cierta estabilidad, entonces se usan los fueros. Es supremamente perjudicial tener esta idea de usemos el fuero para anclarme en un trabajo. Obviamente esto yo creo que merece también una crítica mucho más amplia de mercado de trabajo, pero contextualizándolo uno hasta lo puede entender dado las dinámicas laborales de nuestro país, pero eso es supremamente perjudicial porque se están empleando los fueros de manera negativa y finalmente eso lo que va a hacer es que hayan desincentivos por parte de los empresarios, de los empleadores por contratar a personas con ciertos problemas de salud. Quienes se leen, no sé si ese sería como el término apropiado para decirlo, pero están desincentivando personas que tienen múltiples capacidades, como lo decía la doctora Marisol, que pueden desarrollar otro tipo de habilidades, pero hay un desincentivo generado por el fuero. Entonces, ese sería como el primer punto que me gustaría resaltar desde el punto de vista jurídico. Un segundo punto que yo creo que es muy interesante son los problemas ya propiamente analizados, que eso lo trabajamos con Diana, qué pena el ruido es que están timbrando, en un trabajo que hicimos en la universidad con una profesora de NYU, si es de NYU, y es todos estos problemas de interacción entre los agentes de la seguridad social. Entonces, desde el punto de vista, hay un problema muy grande y es este fraccionamiento que tenemos entre los subsistemas, la falta de integración que hay en la seguridad social, y entonces si es trabajo, si va por origen laboral y le corresponde a riesgos laborales, pues uno va a hacer el trato un poco más apropiado, más enfocado a la rehabilitación. Si va por salud, pues vamos a tener otro tipo de problemas, no tan enfocados en la rehabilitación laboral. Entonces yo creo que este fraccionamiento de los subsistemas también perjudica este tratamiento o este trato adecuado que merecería, digamos, el tema de las incapacidades prolongadas. Y concretamente me gustaría resaltar esto, y es que salud se enfoca en una rehabilitación general y no en una rehabilitación, digamos, para el trabajo. Otro tema en seguridad social lo tenemos y también digamos lo hemos discutido a propósito del decreto que busca reformar el funcionamiento de juntas y el proceso de calificación, y hay problemas todavía, grandes problemas en la calificación en primera oportunidad, y esto se traduce en malos diagnósticos. Entonces, ahí tenemos también un grave problema en torno a, estructuralmente hablando, la seguridad social, y es la calificación en primera oportunidad por parte de las EPS, los fondos de pensiones y a veces también las ARLs. Y ya planteándonos, digamos, desde el punto de vista del trabajador y la empresa, digamos, otro problema muy grande pensando en las empresas es que nosotros somos un país donde nuestra fuerza laboral es empleada en gran medida, o en un 80%, creo que los datos son por pymes y mipymes. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de reintegrar y ocupar a los trabajadores en actividades diversas. Entonces no tenemos la facilidad de decir, esta persona ya no se puede dedicar a esta actividad, no tenemos la capacidad de absorberla en otro punto de la empresa, porque son empresas muy pequeñas, y ese es nuestro mercado laboral, ese es nuestro gran, claro, una empresa mucho más grande es más fácil, pero en nuestro país esa no es la regla general. Entonces yo creo que ahí también tenemos un inconveniente. Y también, finalmente, de cara al trabajador, el manejo de la incapacidad se maneja como una invalidez. Entonces, no, como lo decía muy bien la doctora Marisol, que me pareció muy interesante, y no hay un enfoque en generación de nuevas habilidades, de generación de nuevos fuentes, digamos, de producción, y eso también genera como una barrera. Entonces, creo que me concentré en los problemas, pero pues más adelante imagino que en la conversación podemos hablar de soluciones. Pero ahí dije como algunos problemas que me parece interesante resaltar desde la visión jurídica. Gracias, Juli. Entonces ahora queremos escuchar a Diana. Se me olvidó decir que tiene doble experiencia
no solamente el Ministerio de Salud, sino también ella estuvo en Ministerio de Trabajo. Por eso me parece interesante la doble visión que tiene ella. Entonces te queremos escuchar. Bueno, Diana, en realidad yo estoy de acuerdo pues, con las reflexiones de Marisol y de Juliana, porque en realidad es entender que la fragmentación de la atención laboral o de los riesgos laborales con salud, pues es como una ruptura de no entender que realmente un determinante, o sea, la dimensión de trabajo es aquella, hace parte de esos componentes que determinan la salud, ¿sí? Así como el colegio para el niño, el trabajo para nosotros es un determinante, no solamente en el espacio, porque efectivamente cuando somos adultos gastamos la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo y eso ahí genera unos hábitos saludables o no en la manera como hacemos nuestro trabajo, pero también es el espacio donde nos desarrollamos nuestro intelecto, nos desarrollamos relaciones laborales, relaciones personales y son los espacios realmente donde nos estamos desarrollando como individuos. Entonces, tanto en el punto de vista físico como mental, el trabajo es muy difícil separarlo en la realidad. Y ahí yo encuentro que uno de los fraccionamientos entre salud y trabajo es ese. Y es que muchas veces es la variable de diagnóstico de la causal de una enfermedad, pareciera que se puede hacer dicotómico y no es así. O sea, volvimos como, se nos olvidó que realmente somos multivariables como seres humanos y que tanto el trabajo, la familia, el hogar, o sea, hay muchas cosas que afectan nuestro estado de salud, nuestro estado mental también. Entonces, yo sí creo que ese enfoque implica muchas cosas, sobre todo en los diagnósticos. Y en los diagnósticos, yo sí considero que el sistema de salud, a veces cuando hablamos de recuperación, de la recuperación de la salud, lo vemos a veces muy, voy a decirlo, voy a hacer algo un poco de pronto injusto, pero es como nos encontramos más en la parte física, ¿sí? No, nos olvidamos de esa parte de ser humanos, de esa parte individual, que bueno, yo puedo tener un cáncer, pero yo necesito trabajar para hacer, así sean mis últimos días, pero para hacerme más feliz mis últimos días, ¿sí? Y necesito poder hacer de esos últimos días una dimensión que me genera bienestar, ¿sí? Entonces, al final a veces la rehabilitación en salud termina como aquellas acciones que evitan que te mueras, pero no realmente olvidamos de cuáles son aquellas acciones que van a permitir que te desarrolles y tengas bienestar. Eso es un punto que es una reflexión y en eso yo creo que el trabajo también es una reflexión que se debe liderar también en las facultades de medicina. Se tiene que llevar en el sistema de salud, en el core, en la EPS y en los prestadores. Y te lo voy a poner muy, muy claro. Y esto es un ejemplo más o menos es cuando hablamos de servicios paliativos y es en realidad o cuando decidimos o una persona decide no se va a hacer un tratamiento y es una decisión individual porque detrás hay unas condiciones como quiere terminar sus días de vida y a veces no hacemos, o sea, como que no hemos, date cuenta que el desarrollo de servicios paliativos hasta hace poco realmente los estamos discutiendo como sociedad y eso es un tema muy importante. Esa es una reflexión y es, en realidad, a veces creemos que todos, o sea, que el principio de la medicina es evitar la muerte, pero no olvidamos es que también es el bienestar individual y multidimensional que tiene el individuo. Desde el punto de vista laboral, la otra cosa es que, claro, desde el punto de vista de la dimensión laboral y como sociedad, yo estoy muy de acuerdo con Marisol cuando dice, mire, es como, esto no es solamente como lo vemos desde el punto de vista, sino como sociedad. En realidad, yo sí creo que hay unos espacios muy importantes
que pueden en la parte de una visión mucho más holística de la protección social, sobre todo en lo que es las políticas de empleo. Y me parece chévere que lo hayas notado. Yo realmente tengo el gusto de haber impulsado el servicio de empleo, pero yo sí creo que el servicio de empleo en Colombia puede hacer mejor las cosas. Y siempre he soñado en que Colombia tenga una ruta especial para readaptación laboral, reconociendo que somos MIPYMES, que son la masa empresarial, son pequeñas empresas, pero pues si tú lo ves en una dimensión de una empresa, tal vez, ¿sí? Pero si tú la ves en términos de la economía, es posible que articulando servicios de entrenamiento, de reentrenamiento, si logres, que es lo que hace la función de un servicio de empleo, encontrar y facilitar ese encuentro entre la empresa que lo necesita y la persona que busque ese trabajo con esa condición. Entonces, realmente es muy triste porque en Colombia no tenemos una gran cultura o no leemos todavía. Yo creo que el servicio de empleo todavía falta por potenciarlo. Yo creo que tiene una labor muy importante y que pasa culturalmente como sociedad es que reconozcamos que el trabajo no es solamente un espacio para generar un ingreso, sino que también es un espacio de desarrollo individual, ¿sí? Como individuos, de potencialidad, de autoestima, ¿ya? Entonces, yo siento que en el sistema de salud o en el sistema de protección social, o sea, tratando de articular mejor las piezas del sistema de protección social, de las políticas activas de empleo, de realmente poner unas metas mucho más claras en términos de qué es rehabilitación del sistema de salud y rehabilitación laboral. A veces deberíamos saber es por qué no aprendemos unos de otros, porque es que parecen son dos cajas, ¿no? Entonces, los laborales y los de salud están en dos dimensiones muy distintas. Yo creo que hay unas posibilidades muy grandes de articular. ¿Con qué? O sea, aquí con indicadores, marcando la población, haciendo en cierta manera una focalización positiva sobre las personas y tratando de articular servicios en el sistema de protección social. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que integrar sistemas de información, integrar acciones sobre el entrenamiento, sobre los resultados y sobre todo de articular, no solamente pensar que es salud laboral, sino que podemos encontrar acciones de mercado laboral, el sistema de salud y de riesgos laborales trabajando en función de un grupo de población que realmente puede reingresar al sistema, al mercado, pues a su desarrollo de otras actividades, ¿no? También no necesariamente a veces son las mismas. Bueno, muchas gracias. Ahora, eso me encanta. Yo siempre he soñado con lo que está diciendo Diana, que a veces en los pacientes que pasan por la Junta Nacional, donde yo soy médica, dicen, yo quiero es trabajar, a mí no me importa la plata y yo quiero es que me dejen trabajar. Y muchos empresarios que dicen, yo quisiera, pero no tengo dónde ponerlo. Entonces le pregunto a Juli, esa posibilidad que dice Diana de que el servicio de empleo pasara a otra empresa que sí tiene el cargo, ¿cómo lo ves desde la parte jurídica y la parte empresarial? ¿Factible, no factible? Legalmente, ¿cómo ves que se requeriría un cambio más estructural de la propuesta de Diana, legal en el Congreso? ¿Se puede por decreto? ¿Cómo lo verías tú, Juli, esa propuesta que nos acaba de decir Diana? Pues yo creo que pues me parece una propuesta realmente súper innovadora. Ahorita que la estaba diciendo, yo dije, claro, es una manera de integrar toda la gran fuerza laboral, todo el mercado de trabajo que nosotros tenemos. Yo creo que no es necesario ni siquiera una reforma legal, puede ser un tema de política pública. Yo creo que las acciones del servicio de empleo, público de empleo, o el marco de acción del servicio público de empleo da para esto. O sea, son políticas internas que se pueden generar fácilmente sin necesidad de un trámite jurídico complejo, porque esto obviamente nos demoraría pues la puesta en práctica de muchas cosas. Yo creo que en el marco de acción de las acciones generales del servicio público se puede generar. Ahí hay un tema, alineándome con esta propuesta que me parece realmente muy chévere. Yo creo que el gran reto ahí está en capturar a estas grandes empresas, el proceso de formalización, de vinculación al servicio público, que sepan qué son, para qué sirve, un poco, no diría fortalecer, sino apostarle mucho a la
publicidad en torno a lo que puede hacer el servicio público, a las ventajas que puede tener el servicio público tanto para los trabajadores como para las empresas. Pero yo creo que, respondiendo puntualmente a tu pregunta, no tendrían que hacerse grandes transformaciones jurídicas dentro del marco general, simplemente le apostaría más bien a ampliar las redes, los tentáculos para que las empresas se vincularan y los trabajadores también lo conocieran. El servicio público de empleos ha servido para muchas cosas, para, por ejemplo, reinserción no, sino integración de población migrante. Por ejemplo, ahí yo he estudiado que han tenido un trabajo maravilloso. Yo creo que sería perfectamente posible también hacerlo enfocado a este otro tipo de población. Gracias. Quería preguntarle a Marisol, como tú fuiste consejera de discapacidad y manejaste el tema desde una visión macro, yo a veces me quedo con el sinsabor que esas políticas son más para la gente que nace con discapacidad, y como habíamos hablado, hay dos tipos de discapacidad adquirida por el trabajo, condiciones de salud que se adquieren a lo largo de la vida. ¿Cómo ves que se pudiera hacer también desde esa parte algún cambio, aporte a las ideas que hemos hablado en esta conversación? Pues Diana, es un tema que tiene muchas aristas porque digamos que históricamente en algunos países no ha estado así de dividido como está en Colombia, ¿no? En la mayoría de los países, pues la persona que tiene una condición, no importa si es adquirida a lo largo de la vida o nace con ella, tiene la misma condición y reconocimiento ante la ley. Pero en Colombia hemos hecho unas interpretaciones bien particulares. Yo creo que ahí es donde uno ve cómo la Corte Constitucional juega un rol fundamental en la manera como interpreta la materialización de los derechos. Recordemos, y tal vez un hito ahí tiene que ver con cómo cuando se estaba implementando la Ley 100, decide la Corte Constitucional que en el artículo 5 de la ley 361 decir que las personas con discapacidad iban a ser certificadas por las EPS, y lo coloca en el marco de la política de discapacidad, la ley 361, pero le atribuye un baremo que tiene que ver con pérdida de capacidad laboral, lo cual son dos constructos muy distintos. O sea, muy distinto es la condición humana, que tiene unas restricciones en el funcionamiento, unas limitaciones en las actividades de la vida cotidiana y, por supuesto, unas afectaciones en la participación social, pero que es un ciudadano con igualdad de condiciones ante la ley, que busca todo el tiempo legitimar y validar su igualdad como ciudadano ante la ley. Mientras que la otra condición es una condición muy circunscrita al marco de la relación laboral, en el sistema de riesgos laborales, donde hay una mirada de compensación, de mitigación, y por lo tanto se genera una transacción, una interacción muy distinta. Y es decir, yo estaba haciendo un trabajo, yo estaba haciendo una labor, una ocupación, y tengo un accidente de trabajo o tengo una condición que lo afecta y pierdo mi capacidad laboral en ese oficio, en esa labor, en esa situación, ¿cierto? Pero la persona puede desarrollar muchas otras labores. Entonces ahí hay un tema de compensación que viene pues desde la Biblia. Entonces se encuentran estos dos ejercicios, digamos, ciudadanos. Son distintos porque la mirada, o sea, mientras que la política de discapacidad celebra la diversidad, celebra la condición humana, que además es una condición natural porque pues todos nosotros algún día vamos a tener una condición de discapacidad porque vamos a perder la audición, la visión de manera natural, no necesariamente por un accidente o una situación, una enfermedad, sino de manera natural. El envejecimiento está ligado y eso es una condición natural que hay que celebrarla porque es parte de la condición humana y de la evolución natural humana. Mientras que lo otro, digamos, la otra situación, fíjate que, por ejemplo, las personas que tienen una pérdida de capacidad laboral no se reivindican ni se reconocen como personas con discapacidad. O sea, ellas usan el carnet, pues los beneficios de la invalidez, porque además el término también es bien distinto,
pero no salen a una marcha o no salen a un evento o no van a la celebración del día, el 3 de diciembre, el día de la celebración de discapacidad, cuando van las personas, los ciudadanos que quieren ser como sujetos políticos. Entonces, en materia de política pública sí están en Colombia claramente diferenciados los intereses, y súmale a eso otra cosa, y es que Colombia en la clasificación, el reconocimiento de quién es una persona con discapacidad, en realidad no aplica el espectro completo de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, sino que ha usado, y repito nuevamente, como una interpretación, me parece muy importante, históricamente absolutamente valiosa, de la Corte Constitucional en su momento, de que las únicas personas con discapacidad eran aquellos grupos que estaban tradicionalmente excluidos, es decir, las personas con discapacidad visual, física, auditiva, mental, cognitiva. Entonces hay una mirada muy particular de comprensión de la política de acuerdo al contexto local de Colombia, que no es afín en ese sentido. Eso hace que ahora tengamos muchas confusiones, ¿no? A veces nos llaman y a ti te hacen muchas consultas también en tu canal, de que si una persona con discapacidad entonces puede aplicar a la calificación de invalidez, como si estuvieran realmente en un espectro de confusión, porque no hay una claridad frente a eso, ¿no? ¿Quién es el usuario de la política pública de discapacidad? Y en ese sentido deberían ser todas las personas que tienen la condición con discapacidad, incluyendo aquellos que adquieren por la vía también de la invalidez, porque pues adquieren la condición, muchas personas, pero socialmente no son reconocidas como tal y ellas mismas no se reconocen como tal. Entonces, para concluir, esto es un claro ejemplo de que las políticas sí son las decisiones de los países, de los grupos sociales y de los colectivos con ciertas necesidades e intereses, y eso tiene tanto de bueno como de malo, ¿no? Pues bueno, porque son cosas hechas a la medida, había que hacer una reivindicación de unos grupos históricamente excluidos, 7 grupos que no habían sido considerados, pero por otro lado también es negativo porque nos pone al momento, por ejemplo, de aplicar la prevención y el manejo de la discapacidad para trabajar, vienen toda esta serie de circunstancias que hacen confuso y que le generan unas barreras a la población porque no saben qué tienen que hacer, de qué manera ser usuarios. Y terminaría diciendo que definitivamente las políticas, las normas y las regulaciones sí necesitan ser actualizadas permanentemente, porque es que cada época tiene unos constructos y unas comprensiones. Por ejemplo, lo que sabemos hoy del enfoque diferencial no lo sabíamos cuando surge el enfoque diferencial en Colombia, ¿cierto? Que se creía pues como una comprensión teórico-filosófica muy bien sustentada, pero que al momento que el país va a aplicarla, pues es muy difícil aplicar el enfoque diferencial. De manera que cada norma responde al momento histórico y a la necesidad de los ciudadanos, pero lo que sí quisiera problematizar es la evaluación de eso. La evaluación de las políticas públicas es fundamental. Por ejemplo, en el campo de la prevención y el manejo de la discapacidad para trabajar, lo hemos dicho, es necesario la investigación, una investigación donde se hagan estudios que evalúen cuál ha sido el impacto, por ejemplo, de las incapacidades permanentes, prolongadas, de todo este conjunto de arreglos y ajustes que tienen las políticas y las normativas, pero también, por ejemplo, la necesidad de la certificación de discapacidad, de manera que pienso, como tú muy bien lo planteas, que esas dos poblaciones podrían tener una mejor inserción digamos, en toda la política social y pública si se hicieran unas evaluaciones más precisas que nos informaran qué está pasando, dónde están los vacíos, cómo lo que se planifica, los presupuestos, dónde se colocan, quiénes son los que realmente se benefician. Porque cuando uno va finalmente al ciudadano, el ciudadano dice que no sabe, que tiene muchas barreras, que fue y que el funcionario no sabía. Entonces ve uno como unos desencuentros en las políticas. Por un lado, unas políticas muy robustas, muy contundentes, y por otro lado, unos ciudadanos que dicen que hay muchas barreras y que no logran materializar esas políticas. No sé si pues introduzco estos elementos para todo esto que estamos hablando de la importancia de la prevención y el manejo de la discapacidad para trabajar,
por supuesto basadas en unas políticas que tengan unos resultados evaluados. Gracias. Yo quería contarles que a mí siempre me ha impactado que como Ley 100 es una ley que fue hecha en otro momento, donde se quiso compensar y se habla de pensión de invalidez y de indemnización permanente parcial y venga, le pago, ¿sí? Pero ya estamos en siglo XXI y estamos en la OCDE donde se tienen que potencializar el reintegro, la inclusión y no tanto la compensación. Yo le quería preguntar a Diana, el sistema de pensiones, ya sea Colpensiones, régimen de prima media o el de ahorro individual, no juega un papel muy pasivo de, si no cumple la invalidez 50%, que además odio el término invalidez, que no se debería usar, pero ya la Corte dijo que exequible, queda en un papel muy pasivo de solo te pago a través del seguro previsional o a través de Colpensiones y no hace un tema de rehabilitación o que hubiera algún esquema que pudiéramos hacer, como pasa en Alemania, que antes de decidir si hay una pensión de discapacidad se mira el tema de rehabilitación, reconversión y todo eso que habías dicho del Servicio Nacional de Empleo. ¿Cómo lo verías ahí como economista y que manejas perfectamente todo el tema de protección social de los tres sistemas? Mira, yo creo que el sistema de pensiones sí es pasivo, pero es pasivo precisamente porque en este tema le dieron como una responsabilidad financiera, pero no hay canales claros de articulación entre salud y pensiones, ¿sí me entiendes? Entonces, y son cosas que yo comparto una reflexión y es, una cosa es lo que quedan en las leyes, en los proyectos, y otra cosa es ya implementarlo, o sea, el hacer, ¿sí? Entonces llevamos desde el 93 con este esquema, pero todavía no tenemos un sistema de información donde el sistema de pensiones y el sistema de salud se comparte información. ¿Sí? O sea, no tenemos un sistema de información donde usted diga, oiga, venga, dígame, porque al final terminó construyéndose o generando son tensiones entre el sistema de salud y el sistema de pensiones, porque al final cuando decimos que las pensiones de más de 520 días las va a asumir el sistema de salud, entonces nos convirtió como en lugar de estar todos construyendo un mismo propósito, que es en función de que las personas se rehabiliten y vuelvan al trabajo, estamos diciendo es que ¿quién paga, usted o yo? ¿A qué se lo cobramos? ¿A las cotizaciones de salud o a las cotizaciones de pensiones? ¿Sí? Con unos temas actuariales que no están detrás, ¿sí? Porque en el sistema de salud dijimos, las vamos a subir los 520,000, pero nadie hizo un análisis actuarial, ni la cotización se ha ajustado, sino se cambió totalmente. Es un sistema que tiende a ser más público, pero terminó en una ley diciendo, salud asume las incapacidades de más de 520 días. Pero la pregunta y esto es un tema que a mí en realidad te digo, es de los temas que yo creo que me quedaron en mi agenda personal pendientes, ¿sí? Porque cuando uno mira entonces lo que hace pensiones y lo que hace salud, esto es que es como, sí, yo revisé, no, esto ya le toca, 180, es para usted. Entonces se volvió en un trámite de, la persona lleva su carpeta una vez a la EPS, después de los 180 días, entonces la lleva el fondo de pensiones, el fondo de pensiones dice, no, usted no lo voy a pensionar, pero entonces, esperemos a ver, porque salud nunca va a definir nada, y entonces ahora, como usted nunca definió, entonces ahora sí, pues usted verá si no hace nada, porque ya es problema suyo, es lo que, así lo resolvió el sistema pensional, y era un costo que ellos no lo tenían previsto, entonces se los volvió un costo, pero no estamos haciendo nada por reintegrar, rehabilitar, por una acción afirmativa para que las personas recuperaran la salud, con una grave situación, y es que en la medida que nosotros como población envejezcamos, esto se va a acentuar más, ¿sí? Entonces, no quiere decir, entonces en la medida que todos somos viejitos, nos vamos a quedar todos sin trabajar, porque alguna pérdida de capacidad, o sea, yo ya, que día que me estaba dando cuenta, pues yo ya, en realidad, necesito mis gafas para ver la letra chiquita, ¿sí? Entonces, pues si a mí me van a mandar a pensionar, supongamos, voy a hacer un ejemplo extremo, que me van a pensionar porque tengo que usar la gafa o las gafas
grandes para poderlo, pues es absurdo, ¿no? Entonces, como sistema perdimos esa capacidad y yo creo que hay muchas cosas en la operación que lo podemos hacer. ¿Qué cosas se pueden hacer? Mira, lo primero, hacer un sistema de información donde realmente integremos dónde están las personas y cómo están, que le podamos hacer una traza, ¿sí? Que con las instituciones, incluyendo con una pregunta, o sea, nosotros integramos la planilla única para hacer los pagos, pero no nos hemos integrado para poderle hacerle seguimientos integrales a la protección social, ¿sí? Yo creo que hay unos temas de protección social. Yo sé que la discusión de cuando creamos el Ministerio de Salud y el Ministerio de Protección Social y que era una concentración, pero hay cosas que se perdieron, ¿sí? Y entonces una de esas es esa. Y es como realmente podemos mirar que la protección social son varias dimensiones, es una respuesta institucional a un conjunto de riesgos que se interrelacionan alrededor de la familia y del individuo y que necesitan una institucionalidad articulada, ¿sí? Entonces, para mí yo a veces puedo simplificarlo mucho, pero por lo menos hagamos un sistema de información donde comportamos la información, donde podamos tener unos pares y digamos cómo realmente podemos promover que incentivemos a que las personas hagan un proceso de rehabilitación y también que incentivemos que el sistema de salud dé una respuesta, ¿sí? Pero no hay una accountability, como en ese sentido, no hay una rendición, nadie dice nada y terminó siendo entonces el señor con la carpeta, con una implementación que es fragmentada, donde todo el mundo tiene una barrera, entonces, ¿quién termina resolviendo esto? Una tutela, ¿sí? Sí. Pues porque nadie respondió. Sí. Entonces, ¿quién responde? El que se ganó la tutela. ¿Sí? Entonces, o es salud o es pensiones, pero eso no debería funcionar. Y yo creo que son esas rutas operativas que hay que empezar a articular, ¿sí? Que hay una falla en cómo hacemos las cosas, ¿sí? Cómo funcionan los programas, cómo se implementan los programas, cómo vemos también de manera holística que lo que hacemos los programas se interactúa y tienen que ver en realidad con unos determinantes y con una visión mucho más holística de lo que es el desarrollo y el ser humano. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho a las tres. Yo les quería contar que una de las cosas que yo quiero que a futuro podamos analizar es que nosotros no deberíamos estar hablando de pérdida de capacidad laboral, de perder, lo he dicho en muchos escenarios, porque cuando usted le dice al trabajador, le pago por estar mal, le pago por perder, por no recuperarse, yo creo que, Juli, legalmente eso tocaría un cambio en la ley porque sería que yo compensara de otra manera, ¿sí? Siempre he dicho, si hay formas de compensación o de resarcir algún daño, nos pensáramos, y les dejo esa pregunta para que después en otro conversatorio lo tuviéramos, de compensar que no fuera de dinero, de que si usted está enfermo, incapacitado, tenga más medicamentos, más le pago. Y la otra es que la capacidad laboral, la persona no solamente pierde el tema del trabajo, sino como han dicho las tres expertas, el mundo social, su familia. Entonces a veces la gente piensa que solamente es la dimensión trabajo, pero como han dicho es holística. Y cuando tú tienes una condición de salud, va a tener impacto en todo eso. Por eso yo creo que eso amerita todo un desarrollo técnico jurisprudencial de ese tema y se los dejo ahí en el tintero. No sé si quieran complementar alguna otra cosa que quieran decirle de aportes, de soluciones a la audiencia que nos está escuchando en el canal. A mí me gustaría agregar en esa línea que tú lo dices, esto también implicaría un cambio para el sistema de pensiones, porque mira que desde el sistema de pensiones también hay muchas barreras para que quien reciba pensión de invalidez trabaje. Sí. Entonces hay como una incompatibilidad entre la invalidez, obviamente porque se piensa en una pérdida de capacidad para trabajar y el trabajo, y entonces ahí ya empiezan a haber fallas también, obviamente mucho más estructurales, que van a afectar estas figuras ya más concretas en términos de seguridad social. Entonces, en una que pensé a raíz de lo que tú dices es,
dada ese concepto de pérdida de capacidad laboral, véalo a dónde llegamos, que incluso recibiendo una pensión de invalidez no debería oponerse a la posibilidad de trabajar en otra cosa, que también sería perfectamente posible. Incluso sería un ahorro para pensión de invalidez porque sería una persona que tiene capacidad o tiene una diferente capacidad para desenvolverse en otro mundo, en otro mercado laboral. Entonces simplemente quisiera agregar eso a propósito de lo que dices. Gracias. Bueno. Yo aprovecho para hacer esa misma reflexión en el sentido de Juliana, y es que entendamos que que el sistema de pensiones se ajuste o que se complemente con una posibilidad de trabajo es entender que trabajar no solamente genera ingreso, ¿sí? También desarrolla autoestima, también desarrolla individuos, también te gana confianza, también te ayuda a tu salud mental, ¿sí? Entonces, en realidad tú puedes, frente a una pérdida o una readaptación, pues en realidad tú también tienes unas obligaciones económicas, ¿sí? Entonces hay que separar la protección financiera también del mismo desarrollo y protección que necesitamos o oportunidades que necesitamos como individuos, y no deberían competir, ¿sí? O sea, no deberían ser excluyentes. Entonces a mí me parece muy importante porque además es que ¿por qué no generar un ingreso complementario? O de pronto esa pensión te da como un ingreso base, pues no sé, si tú eres joven y tienes hijos, pero seguramente tener una readaptación, eso también te ayuda a que tú puedas tener una mayor tranquilidad en tu desarrollo y en volver a trabajar, pues con una tranquilidad que te puede dar es que, pues que no, si no puedes producir lo que producías antes, pero pues lo importante es volver a la dimensión de trabajo como un espacio de desarrollo a nivel individual. Y Diana, sí, yo quisiera, al igual que mis colegas, resaltar el hecho de cómo desconocemos las dimensiones de las políticas y cómo se quedan en un marco muy especializado, pero no llegan a una comprensión, digamos, del común del ciudadano, y eso creo que tiene unos costos muy altos para la implementación de la política. Incluso profesionales, solo por dar un ejemplo, ¿qué tanto los profesionales de la salud en su conjunto conocen un tema que debería serles muy cercano, como es el sistema de riesgos laborales? Y todos sabemos que solamente cuando se involucran de manera personal en un caso se adquieren esos conocimientos, pero de manera general. Y devolvería la reflexión como al sistema educativo. Yo creo que estamos en mora de que el sistema educativo introduzca estos temas tan importantes y tan sensibles que pasan por la ciudadanía y se acompañen de la comprensión de los derechos, sí, pero también de una mirada colectiva, ¿no? Porque a veces la mirada del derecho es muy individual, es solo lo que a mí me sirve, lo que a mí me beneficia, y realmente debería ser una mirada mucho más colectiva para entender que el proceso es un proceso que nos involucra a todos, tanto en las problemáticas de que una persona, por ejemplo, tenga una, como se llama en este momento, pérdida de capacidad laboral, pero también en la posibilidad de que tiene todo el conjunto de la sociedad en acogerlo. Y efectivamente la desinformación que hay sobre el tema, Diana, y por eso la labor que haces con tu canal es maravilloso, porque ojalá tengas la versión para dummies también, no solo la versión para profesionales y todo, que hicieras una para colegios. Qué lindo sería que en los colegios los estudiantes vieran tu canal y se informaran desde pequeños qué es eso de un sistema de salud y seguridad social, qué es la protección social, qué es una renta básica, cuáles son las implicaciones del empleo, y sobre todo en clave no solo de regulación y normativa, sino de la construcción colectiva como país, de las implicaciones que eso tiene para que todos vivamos de la mejor manera juntos. Diana, gracias por invitarnos. No, muchísimas gracias a estas tres grandes mujeres por su tiempo, por su generosidad de compartir con todos los espectadores de nuestro canal, y pues sueño con un día poder hacer algún proyecto juntas. Sería un sueño hecho realidad, y unir todos esos saberes y esa pasión, porque acá todas son unas apasionadas por lograr mejores condiciones de protección social para los colombianos. Muchísimas gracias a las tres
y espero tenerlas pronto en otro escenario, ya sea en la Universidad Nacional o de Colombia, porque olvidé decir que tengo doble casa y tengo el corazón, tiene aurícula y ventrículo, que los quiero a las dos universidades con el alma. Bueno, gracias a todas. Bueno, muchísimas Bueno, Gracias, adiós, gracias. Si les gustó este contenido, les pido que le dé like al video, lo comparta por favor con muchos profesionales, trabajadores, empresarios, sindicatos, estudiantes. Es importante que se suscriba, acá encontrará el link para suscribirse a mi canal y ser una comunidad más grande, llegar a más gente. Entre más suscriptores tenga, más posibilidad hay que esto se difunda a nivel nacional e internacional. Nos vemos en el próximo contenido.